La clase que les va a ser un poco más simple. La clase es sobre tuberculosis renal y higiene urinaria. Ya ustedes conocen bastante sobre la tuberculosis pulmonar. En algunas partes del tratamiento simplemente vamos a repetir algo y ahondar. Vamos a comenzar la clase con un caso clínico. En algunas oportunidades el diagnóstico es tan evidente como este, ¿no? Tenemos un paciente varón de 30 años de edad cuyo único es natural y procedente de Lima. El único antecedente importante que tiene es de haber sido apendicectomizado en el año 2010 y tiene un padre que está en tratamiento de tuberculosis pulmonar, está en la primera fase. El paciente tiene aproximadamente un tipo de enfermedad de 2 años, a los cuales cuya sintomatología no le ha dado mayor importancia, ¿no? Porque ha sido tantas las oportunidades que ha venido presentando cuadros intermitentes de ardor al orinar, poliuria, en varias oportunidades, y en algunas ha presentado incluso pocutenesmo. Pero, ¿qué es lo que dejó pasar? Porque esto se veía prácticamente espontáneamente, en algunas oportunidades recibió tratamiento antibiótico y no sintió mayor mejoría, pero se le presentó en esta oportunidad cuadro de hematuria. La característica de la hematuria fue con coágulos evidentes en gran cantidad y en estos días presenta también un cuadro de retención urinaria. El paciente cuando acude, entonces estamos analizando aquí, tenemos que hacer nuestro diagnóstico ya presuntivo de la anamnesis que nos acaba de dar. Por supuesto hay que completar todos los antecedentes y otros datos más que podamos recoger. Sobre todo, ahora es un paciente joven de 30 años, pero ¿qué pasa si el paciente tiene más de 35 años? Hay una serie de información que debemos apuntarla en la historia clínica porque la Asociación Urológica Americana nos hace mucho hincapié, sobre todo en el paciente que ha sido fumador, en el paciente que tiene antecedentes importantes, como por ejemplo el haber estado expuesto no solamente al cigarro, sino expuesto a sustancias químicas, ¿no? Sustancias de contraste, derivados del petróleo, hacer historia si este es el primer episodio o ya tuvo episodios anteriores de hematuria. En este caso ha tenido este único, y averiguar si además en un paciente de más edad tengo la obligación de preguntar si hay neoplasias familiares, si el paciente tiene alguna neoplasia, si es que ha recibido radioterapia, si es que ha recibido algún quimioterápico tipo ciclofosfamida, si tiene alguna historia de haber sido sometido a algún procedimiento, porque al final es un cuerpo extraño el que va a hacer al hacerle una citoscopía, por ejemplo, ¿no? Y preguntar si ha recibido algún tratamiento de medicación. Bien, cuando yo voy a analizar el caso clínico, yo puedo coger de lo más, que es lo nuevo para el paciente, porque la disuria, la poliuria, el pufo y el tenesmo lo tienen varias oportunidades, no funcionó el tratamiento antibiótico, no le dio mayor importancia, pero los coágulos sanguíneos y la retención urinaria ocasionadas por este cuadro de hematuria es que lo traen. Entonces, ya yo puedo hacer mi diagnóstico diferencial. ¿Esto es una patología glomerular o extraglomerular? Esto es una patología extraglomerular. Las características lo van a ver de la orina. La orina es una orina roja o lavado de carne. Es una orina con presencia de coágulos, a diferencia de la glomerular. Porque la glomerular va a venir ¿con qué? Son básicamente hematurias microscópicas y vamos a encontrar los famosos glóbulos rojos dismórficos, acantocitos, ¿no? Y ya va a venir con otros datos más que vamos a ver en el transcurso de los exámenes clínicos, pero hay que hacer el hincapié de que la diferenciación fundamental entonces es la presencia de coágulos, el color rojizo, en este caso de hematuria extraglomerular, para diferenciarlo de las glomerulares que van a ir asociados con otro tipo de color. Alguna vez es rojo, pero la mayoría de veces es marrón, es tipo color Coca-Cola, no hay coágulos, y la deformidad de los glóbulos rojos y con más proteinuria, incluso puede haber hasta presencia de cilindruria. Al examen físico el paciente no se le encontró nada al examen, completamente normal.
corroboró los exámenes de laboratorio, la hemoglobina de 13, los leucocitos normales, plaquetas normales, la glucosa en el límite superior de 100 y la creatinina de 1.4 y algo elevada, y el examen de orina, la característica del color rojo, la densidad dentro de valor normal, está en 1025, el pH, siempre hay que pedir densidad y pH, el pH está dentro del valor normal, pero ya llama la atención algo acá. Tiene leucocituria, más de 100 por campo, tiene hemoglobinuria 3 cruces, tiene abundantes bacterias, tiene una cruz de proteínas y tiene varios, 3 urocultivos que son negativos. Incluso adjunta los anteriores que le tomaron y todos negativos, y se le hace la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes y en más de 5 oportunidades de las 6 muestras salieron positivos. Por supuesto, al paciente tenemos que hacerle en nuestro tiempo 30 años, la historia de relaciones sexuales, ver si es VIH positivo. Este caso salió no reactivo. Cuando tenemos nosotros, hemos analizado el punto de vista de hematuria, pero aquí vale la pena analizar el dato tan importante que nos da. ¿Cuál es el dato que nos dice? Que tiene urocultivos, examen de orina con bacterias, pero no ha crecido nada de bacterias en el urocultivo. Entonces, estamos hablando de la presencia de pus en orina y no hay bacterias. Entonces, tenemos la obligación, en nuestro medio natural procedente de Lima, hacer el diagnóstico, buscar si el paciente tiene tuberculosis. Ya tienen el antecedente epidemiológico del padre, entonces, y ya tienen la muestra del examen de orina, o sea, hay pus ahí, hematuria, hay leucocituria, piuria, y es más importante sobre todo evaluar en este caso el diagnóstico, como les decía, de tuberculosis, y sobremanera yo tendría que ir a buscar otros datos más en nuestro paciente, ¿no? ¿Qué pasa si además de ello el paciente está siendo tratado por algún tipo de neoplasia? Es decir, su estado hay inmunodepresión en alguna manera. En este caso no hay VIH, pero también podríamos tener pacientes con algún tipo de inmunosupresión, como una neoplasia de fondo, o con algún estadio terminal por alguna razón de funciones renales, hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades fúngicas. Entonces, también me apoyo de diagnósticos diferenciales con estos casos clínicos y trato de buscar hematuria con coágulos y además con piuria. Dentro de las causas de piuria no siempre va a estar relacionado a infecciones. En este caso, bueno, tenemos el antecedente epidemiológico. Es un paciente varón, pero ya se ha descartado, no hay tipo de secreciones, el examen clínico tampoco, ni en la historia la trae, no hay antecedentes de VIH, no hay antecedentes de ninguna enfermedad por hongos, parásitos, pero tendríamos que completar también otras causas no infecciosas, es decir, hacer las preguntas si el paciente ha tenido, por ejemplo, cuadros obstructivos por litiasis urinaria, o si es que ha tenido alguna cistoscopía por algún motivo, alguna estrechez, o pongamos que haya tenido algo congénito. No es el caso, pero tengo la obligación de buscar procesos obstructivos, irradiaciones, si es que tiene el diagnóstico de alguna neoplasia de colon, por ejemplo, y lo han irradiado, ¿no? Entonces, no dejo de pensar en este tipo de preguntas. Y además tendría que agregarle otro tipo de dato más. Actualmente no se está haciendo el PPD, ustedes lo han aprendido ya eso en la clase de tuberculosis pulmonar, pero sí se está haciendo la clase, la PCR, la reacción de cadena polimerasa, el cuantiferón, y eso también ayuda para el diagnóstico. Y por supuesto, en el caso de tuberculosis renal tenemos que hacer imágenes, ¿no? Radiografía, ecografía, tomografía, gammagrafía, para complementar nuestro estudio y de ahí recién proceder al antibiótico. En el caso clínico, la radiografía de tórax fue normal, la radiografía simple de abdomen, ya en la simple de abdomen se encontró que la silueta renal izquierda estaba incrementada de tamaño.
Se le complementa con una ecografía abdominal, todo está bien, excepto que el riñón izquierdo está aumentado de tamaño y hay presencia de hidronefrosis. Se le hace la urografía excretoria y acá tienen la imagen a los 5 minutos y acá a los 90 minutos. Como ustedes ven, en el riñón derecho ya están observando cómo concentra y cómo incluso aparece la imagen hasta en vejiga. Pero en el riñón izquierdo el riñón está excluido, no hay ningún tipo de imagen. Lo mismo que a los 90 minutos igual. O sea, hay una exclusión renal. Ese riñón no está concentrando, no está excretando. Hecho el diagnóstico, ya está el diagnóstico clínico, entonces procedemos al tratamiento. Ustedes ya saben que los pacientes con tuberculosis pulmonar tienen que tener conocimiento si es portador o no de VIH. En el caso nuestro de este paciente no lo es, entonces vamos a proceder al tratamiento clásico que ustedes conocen. 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y son 2 meses de tratamiento en la fase inicial y 4 meses en la segunda fase. En el caso del paciente, el riñón tan grande obligó a que se le haga una nefrectomía. El hallazgo macroscópico de este riñón fue un riñón de 18 por 10 centímetros y se encontró la sustancia gaseosa en su interior, los uréteres completamente con paredes engrosadas en su tercio superior, y además las zonas de múltiples cicatrices retráctiles, el uréter tubular, grisáceo, trabeculado. Bien, entonces ahora sí ya tenemos todo lo necesario para poder revisar nuestro tema. Ya conocen ustedes que la tuberculosis pulmonar hay una serie de micobacterios que nosotros tenemos, pero el que está asociado a este tipo de patología, estamos refiriéndonos al micobacterio tuberculoso como factor etiológico. Y todos hemos sido vacunados desde que hemos nacido, o sea que tenemos el Mycobacterium allí alojado como un huésped, pero solamente se va a activar en determinado momento en que nuestras defensas, pues nuestro sistema inmunológico está deprimido. Esta bacteria, ustedes ya la conocen, este bacilo es un bacilo aerobio estricto, es ácido alcohol resistente, ¿no? Es sensible a la luz, al calor, a la luz extravioleta y algunos desinfectantes, pero es resistente a la edificación. Y dentro de todo, conocemos la prima infección, pues en algún momento en que se va a desencadenar este proceso de infección genitourinario, fundamentalmente el órgano más comprometido es el riñón. Y este es considerado como la tuberculosis extrapulmonar, que ocupa el segundo lugar seguido del pulmón. Conocen ya toda la patogenia, una vez que el Mycobacterium se aloja en el interior de nuestros macrófagos, realiza todo el proceso inflamatorio, y cómo es que llegó a la vía urinaria, a través de diseminación hematógena, diseminación linfática, y se procede pues a toda la hipersensibilidad retardada, la capacidad del organismo de inhibir a este bacilo, esa virulencia, pero llega el momento en que no es suficiente y se produce la destrucción del órgano y con la presencia de la necrosis y la formación del calcio en esas áreas, ¿no? Dentro de la epidemiología encontramos tuberculosis en todo el mundo. Se dice que en el mundo occidental, ¿no?, de los pacientes con tuberculosis pulmonar encuentran hasta un 8 al 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar que van a desarrollar tuberculosis renal. Pero si hablamos de países como el nuestro, país subdesarrollado, en la orina podemos encontrar este Mycobacterium hasta un 15 a 20%. Les decía que los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar pueden hacer compromisos renales de un 50% dentro de lo que significa patología genitourinaria, seguido en el varón de componente testicular y en los casos de vejiga y de riñón, que llegan, perdón, de vejiga y sumado además riñón hasta de un 11%.
Dentro de la histopatología ya ustedes la conocen, los bacilos, ¿dónde se van a localizar? En toda la región córtico-medular y se van a formar pues toda esta sustancia gaseosa formando los granulomas, y ese bacilo está, depende pues de la inmunidad de cada paciente, se va a diseminar en toda la médula y va a comprometer la papila o condicionar del cuadro de la papilitis, y si esto sigue progresando, porque es una progresión, como ustedes han visto, larga, en este caso 2 años, y lenta, y que llega a formar pues las cavidades con el compromiso de los abscesos y la destrucción del parénquima pulmonar. Dentro de la histología van a encontrar estas imágenes de la pielonefritis crónica granulomatosa, ¿no? Que lleva su nombre porque tiene la forma glomerular, caseificante, ahí encuentra la zona esclerosada del glomérulo y la tiroidización de los túbulos renales. En la evolución, generalmente, ¿cuál es la presentación? Es unilateral, ¿no? Y va a llegar un momento en que estos túbulos colectores pues se ulceran, y entonces es así como se va a obtener en la muestra de orina los bacilos. Va a condicionar una serie de cambios de fibrosis, cicatrices a nivel desde toda la pelvis renal, y comprometiendo todo el uréter, si es que esto compromete además del riñón, cuadro de estenosis en toda la secuencia, tanto en vía ascendente o descendente de la vía geniturinaria. Pero hay que tener mucho hincapié sobre todo en la unión pielo-ureteral. Dentro de las complicaciones, ¿qué es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta es una infección que ustedes han visto que está localizada en toda esa papila, pero estamos obliterando prácticamente la arteria, ¿no? Entonces, no solamente vamos a tener esta endoarteritis obliterante, sino además de ello vamos a producir los cuadros de obstrucción. De ahí vienen todos los síntomas, ¿no? Porque el paciente venía con dolor para orinar, con volaquiuria, porque el paciente puede hacer los cuadros de hematuria total, porque el paciente, estos coágulos, estos fragmentos de necrosis pueden incluso presentar cuadros semejantes a un cólico nefrítico, ¿no? Estos pacientes pueden presentar hipertensión arterial y más frecuente todavía en los pacientes que son portadores de un solo riñón, monorrenos. Y toda la historia clínica del paciente con tuberculosis que ustedes ya conocen, ¿no? De baja de peso, componente general, pueden hacer los cuadros febriles, diaforesis nocturna. PPD ya no se hace, pero podemos recurrir a lo que les mencioné durante la clase, al PCR, ¿no? La cadena polimerasa reactiva. Podemos, cuantiferón, podemos evidenciar los cambios y las anormalidades en la ecografía, ¿no? Ir a buscar, como en este caso la hidronefrosis, ¿no? Cómo está la pelvis, si hay ectasia, incluso por la densidad podemos ver si hay limpiema, calcificaciones, como en el caso aquí, ¿no? Ven el riñón grande, hidronefrótico. En el caso de la urografía excretoria que vimos, ¿no? Bueno, en este caso el riñón estaba excluido, ¿no? Pero ir a buscar si es que hay problemas de estenosis de uréteres, fibrosis a nivel vesical, si es que hay presencia de distorsión de los cálices e incluso calcificaciones, ¿no? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, miren ese riñón. En la primera imagen, vean acá el tamaño del riñón, miren las características, a diferencia del riñón del lado derecho. En la tomografía es mucho más evidente, ¿no? En la tomografía podemos verlo de acá, los dos riñones, miren el riñón izquierdo, el tamaño del riñón. ¿Y qué otra cosa llama la atención? Mientras ya está concentrando, en el riñón izquierdo no concentra. Y además de ello, miren la pelvis aumentada de volumen y mejor se ve con sus láminas en colores, se ve incluso hasta el engrosamiento y algunas áreas de calcificación a nivel de la pelvis renal. A continuación vamos a ver otras imágenes tomográficas de un paciente de 76 años para hacer la comparación con este joven de 30, ¿no? Pero que aquí sí tiene factores de riesgo, ¿no? Es un paciente diabético y que además le están haciendo todo un estudio porque le han encontrado linfadenopatías a nivel mediastinal. Este paciente además presentó un cuadro de fiebre, de etiología no determinada y se fatigaba mucho. Y en el examen clínico también le encontraron piuria, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que encontraron? Veamos acá en el riñón, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo miren el aumento del riñón comparativamente con el lado derecho. Miren aquí la pelvis, mucho más evidente lo que les mencionaba. Miren el engrosamiento, miren las zonas de calcificación. Y acá hacen una toma de todo el uréter y van a ver diferentes áreas donde ven no solamente engrosadas, sino áreas estenosadas hasta llegar hasta la vejiga. A este paciente, nuevamente aquí, la misma imagen, se le hizo, como les dije, la búsqueda de bacilos ácido resistentes y se encontró, ¿no? Y también se le asoció la prueba que les dije de la PCR, reacción de cadena de polimerasa, y se encontró positiva. Además, se le tomó la prueba de gamografía renal, ¿no? En la gamografía renal, en diferentes momentos, inicialmente todavía concentraba, pero no excretaba, y después ya deja de concentrar y excreta muy poco. Y en la imagen, ven la imagen pues del riñón con hidronefrosis. En algunos casos también vamos a tener que ir a hacer otros procedimientos, ¿no? Como por ejemplo la cistoscopía. Estoy pensando que compromete no solamente riñón, sino también vejiga. Entonces, a complementar los estudios y hacer los diagnósticos diferenciales. No siempre va a ser como en el caso del que estamos hablando. También hay que ver si este paciente tiene problemas de pielonefritis aguda con componentes de intersticio, si hay problemas de abscesos, de divertículos o uretritis quísticas con lesiones de uretra. Otras presentaciones urogenitales que podemos encontrar aparte de la tuberculosis renal, tenemos que ir a ver en el caso del varón la tuberculosis de próstata, la TBC genital. Y en lo que respecta al tratamiento, aquí sí ya todos conocen el tratamiento de tuberculosis pulmonar. Entonces aquí simplemente para recordar, el paciente llega, se hace la muestra, ustedes ya saben el estudio rápido y luego la otra va a cultivo para poder determinar si hay o no la presencia de sensibilidad tanto para la isoniazida y la rifampicina. En el caso que acabamos de ver, el paciente no es portador de VIH, entonces el esquema de tratamiento, ¿cuál va a ser? Dijimos que el esquema es de 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y 4 meses, eso es diario en el primero, y 4 meses de isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Ustedes nuevamente aquí, ya en una sigla grande, este es el esquema del tratamiento que va a recibir nuestro paciente, ¿no? Por supuesto, tomar en cuenta siempre las dosis, ¿no? No es igual que yo mida 1,80 m y que mida 1,50 m, ¿no? Entonces, usar las dosis promedio de isoniazida de 5 miligramos por kilogramo de peso, rifampicina 10, piracinamida 25, etambutol 20. En la primera fase, la dosis máxima está graficada aquí, y en la segunda fase, y es diario, y en la segunda fase es 3 veces por semana, tanto la isoniazida como la rifampicina a promedio de 10 miligramos por kilogramo de peso. Mucho cuidado en los pacientes. Estamos viendo en un caso de paciente que simplemente tiene tuberculosis a nivel componente renal, pero ¿qué pasa si les toca un paciente que tiene, como dice acá, pacientes con tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Pero acá dice bien claro, excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. En esos casos, tengo paciente con meningitis, el esquema de tratamiento va a ser más largo, componentes de tratamientos de 12 meses. Eso ya lo saben ustedes. En los pacientes con VIH, ¿qué sucede con los pacientes con VIH? Pacientes con VIH vamos a utilizar la primera fase igual 2 meses, el mismo esquema. Vamos a llegar a 50 dosis igual que en el anterior. Y en la segunda fase ya no va a ser 4 meses, sino 7 meses. Y además, la isoniazida y la rifampicina va a ser diario. Entonces, en total, en todo el esquema, el paciente estará recibiendo 225 dosis programadas. Por supuesto que hay esquemas de tratamiento para tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, esos esquemas también no vamos a ahondar ahora, ¿no? Hay grupo 1, 2, 3, 4, 5, entonces hay que ceñirnos de acuerdo a las normas técnicas de salud para el tratamiento. En los casos de tuberculosis resistente, ¿no? Entonces también hay que ceñirse al tiempo
que es más prolongado, y el esquema es diario con estas nuevas drogas. La primera fase de 6 a 8 meses y la segunda de 12 a 16 meses con asociación de estas nuevas drogas. Siempre hacer la revisión y el seguimiento de cada paciente. No se olviden que cada paciente es un individuo totalmente donde hay que ver todos los factores de riesgo y quién es el paciente, ¿no? Porque vamos a tener un paciente obeso con esteatosis hepática, un diabético con síndrome metabólico y un NASH, un hígado totalmente enfermo, o vamos a tener también pacientes donde tenemos que tener el manejo de nuestras drogas clásicas, ¿no? El uso de las drogas de primera línea que ustedes ya conocen, ¿no? La isoniazida. La isoniazida ustedes ya conocen que es el bactericida más utilizado, los efectos secundarios donde no puedo dejar de pensar, cuidado con las neuropatías periféricas, ¿no? Porque el paciente puede presentar parestesias, adormecimientos, hormigueos, y entonces el paciente, no me habré olvidado de darle asociado con ese isoniazida su piridoxina, la vitamina B6, si me olvidé, entonces espero encontrar este tipo de alteración. Tener mucho cuidado también con las pruebas hepáticas, evaluar TGO, TGP, porque nuestro hepatocito puede dañarse y producirse los cuadros de hepatitis. En los casos de cuando usamos rifampicina, no puedo dejar de olvidarme que también es bactericida, pero también puede dañar mi hígado, entonces también tengo que hacer seguimiento de mis pruebas de transaminasas. Y tampoco no me olvido de decir al paciente los cambios de coloración en la orina, medio anaranjado, en el sudor, lágrimas. Si vamos a usar además en este grupo de pacientes que ya tienen hepatopatías, la piracinamida también tiene como efecto secundario producir hepatitis, y especialmente porque va asociado con la rifampicina. Y por último, el etambutol, no olvidarse que puede producir los cuadros de neuritis óptica, ¿no? Donde el paciente es incapaz de reconocer los colores azul, verde, y puede haber incluso daño en la agudeza visual. El manejo siempre con el nefrólogo, el urólogo, porque no sabemos en qué momento se nos presenta una hematuria, coágulos y una uropatía obstructiva, complicaciones de las hemorragias, y el seguimiento del tratamiento quirúrgico de la nefrectomía también tiene que hacerse con el especialista.